Ok, en el día de hoy vamos a tocar por encima más o menos los tres temas que faltan, aclarar las dudas que haya sobre ellos y vamos a mostrar un par de ejercicios, entre eso el que me consultaste la clase pasada, donde se explica el método, uno de los métodos que vamos a trabajar hoy. Ciertamente nos quedan lo que son la integración de funciones racionales. Tenemos funciones racionales algebraicas, ¿sí? Es decir, aquellas que están compuestas por dos polinomios, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Funciones racionales trigonométricas, es decir, aquellas que aparecen funciones de senos y cosenos o tangentes, sobre todo cuando aparecen sumas en el denominador. En el caso de las funciones racionales polinómicas, debemos ver si la función es impropia o es propia, ya que si el grado del numerador es mayor o igual que el del denominador, lo primero que se tiene que hacer es dividir ese, esos polinomios, divido el numerador entre el denominador y la convierto en una función racional propia. Una vez la tengo como función racional propia, recordando que en la división de polinomios tenemos que vamos a trabajar el cociente más el residuo entre el divisor, es lo que me queda para el integrando. ¿Ok? Una vez tengo la función como propia, pues vamos a estudiar el denominador y vamos a ver si está compuesto de distintos factores. Esos factores o la racionalización de eso, sacar las raíces de esos factores me va a generar o puede generar varios polinomios. Solamente podemos resolver aquellos que son lineales o cuadráticos. Es muy importante que los cuadráticos sean cuadráticos irreducibles, es decir, que debo verificar en la ecuación cuadrática o la resolvente si si el discriminante me da una raíz negativa. Si el discriminante me da una raíz negativa, es cuadrático irreducible, por lo tanto lo trabajo de forma cuadrática. Voy a tener tantas fracciones simples como factores tenga ese denominador. Si los factores son lineales sin repetir, se escriben una vez. Si están repetidos, se escriben tantas veces como repetidos estén, cambiándole la potencia a la repetición. Si los cuadráticos no están repetidos, se escriben una vez, considerando que en el numerador va a ir una constante por la variable más otra constante. Y si están repetidos, se escriben tantas veces como potencia tenga ese denominador. Entonces, en los ejercicios que están en la guía, podemos apreciar en el ejercicio resuelto número 1 que tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Eso es una función racional. El grado del numerador es 4, el grado del denominador es 3. El grado del numerador es mayor que el del denominador, por lo tanto debo dividir los polinomios y al dividirlos obtengo el cociente más el residuo entre el divisor con la parte que me queda como función racional propia, porque ya el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 3, por eso es propia. Ya con esa es que puedo realizar las fracciones parciales. Entonces, la primera integral es una integral directa de la tabla, pero debo resolver las fracciones parciales para la segunda parte. Para estas fracciones parciales verifico en el denominador cuáles son sus raíces. Tenemos un grado 3, quiere decir que debe tener 3 raíces. Al aplicar Ruffini, justamente me queda
que esta es x menos 1 al cubo, es decir, son 3 raíces lineales pero repetidas. Por lo tanto, voy a tener que plantear 3 fracciones parciales, lineales todas, donde como es repetido, le voy a poner el coeficiente 1, 2 y 3 a cada una de las fracciones. Entonces aquí están, ¿sí? Como es lineal, lleva solo la constante. La primera con el grado 1, x menos 2 con el grado 2 y x menos 2 con el grado 3. Estas 3 fracciones parciales son las que voy a resolver a través de un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 incógnitas. Para resolver este sistema se plantea entonces cada una de las partes, es decir, se suman usando el mínimo común múltiplo estas 3 fracciones y cuando obtengo esa suma se simplifica el denominador y me quedaría el lado izquierdo y el lado derecho. Resuelvo las potencias, agrupo los términos semejantes, es decir, las x al cuadrado, las x y los términos independientes y planteo las ecuaciones respectivas, ¿sí? Si nosotros miramos, aquí en el lado izquierdo no hay x al cuadrado, por lo tanto todas las x al cuadrado son igual a 0. En el lado izquierdo hay 8x, en el lado derecho hay b menos 4ax, se iguala a esa ecuación. En el lado izquierdo hay 6 de término independiente y el lado derecho hay 4a menos 2b más c de término independiente. Los igualamos. Como en la primera nos tenemos que a es igual a 0, obtenemos b en la segunda ecuación y una vez conocemos b y a, obtenemos c en la tercera ecuación. ¿Okay? De todas maneras, dependiendo del sistema de ecuaciones que se me aparezca, puedo trabajar por igualación, por sustitución, por reducción o determinante. También en el 801 plantean haciendo por ensayo y error el cálculo del sistema de ecuaciones. Lo importante es que se resuelva el sistema de ecuaciones planteado, ¿ok? El método pueden usar cualquiera. Una vez tengo los resultados de A, B y C, me regreso a las fracciones parciales que había planteado, donde A es la que está con x menos 2 a la 1, B x menos 2 al cuadrado y C x menos 2 a la 3. Y la sustituyo. La primera se elimina porque es 0, entonces queda solamente 2 fracciones parciales, que es la de 8 sobre x menos 2 al cuadrado y 22 sobre x menos 2 al cubo. Con estas fracciones parciales ya planteadas, nos resolvemos por cambio de variable sencillo la integral y la sumamos con la integral que ya teníamos hallada de la primera parte para obtener el resultado total. ¿Okay? En el caso de este ejercicio, donde ya nos dan los factores y vemos que es propia directamente porque el grado del numerador es 1 y el grado del denominador es x al cuadrado por x al cuadrado, que quiere decir que es x a la 4, es propia, puedo aplicar directamente para verificar si son irreducibles o no cada uno de estos términos. Verifico en el discriminante de la ecuación cuadrática, ¿sí? Si es menor que 0, es decir, si es negativo, que me da una raíz negativa, eso quiere decir que son imaginarias las respuestas. Entonces se verifica cada una de ellas, demostrándose que una da menos 7 y otra da menos 4, eso las hace irreducibles. Puedo aplicar la técnica. Como son cuadradas, el numerador está compuesto por la constante, por la variable más la constante en cada una de ellas. Como son distintas, no llevan exponentes, sino solamente uno. Se plantea también el sistema de ecuaciones, respectivamente. Se agrupan los términos semejantes y se igualan cada uno de ellos.
tenemos que el x al cubo es igual a 0, el x cuadrado del lado izquierdo es igual a 0, el x es igual a 1 y el término independiente también es igual a 1. ¿Sí? Entonces tenemos el sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Se resuelve ese sistema de ecuaciones, como les decía, ya sea por igualación, por sustitución, por reducción o por determinante, y se obtienen los valores de A, B, C y D para reemplazar en la expresión. Fíjense que A y C dan 0, quiere decir que me va a quedar solamente un coeficiente independiente, o sea, una constante en el numerador, que puede salir de la integral fácilmente, ya que todas las constantes las puedo sacar de la integral. Y me quedan dos integrales que se pueden resolver por completación de cuadrados. El denominador, obtengo una suma de cuadrados. Recordemos que en la tabla de integrales, la suma de cuadrados es, la primitiva es la arcotangente, y entonces podemos aplicar directamente la tabla. ¿Ok? Entonces tenemos la arcotangente de 1 sobre A, arcotangente de U sobre A. Se aplica directamente la tabla, se regresa el cambio de variable y se obtiene la solución del ejercicio. Okay. Vamos a hablar justamente del tema que me preguntaba en la clase pasada, el ejercicio. Voy a explicar aquí la técnica y vemos el ejercicio justamente que me planteabas. Bueno, pero primero vamos a revisar el que está aquí en la guía, que tiene todas las funciones trigonométricas. Fíjense que cuando yo tengo sumas o diferencias de senos y cosenos en el denominador, se aconseja usar el método de sustitución universal, que es válido para funciones racionales de senos y cosenos, ¿ok? La clave está casi siempre en verificar en el denominador si yo puedo aplicar algún tipo de identidad trigonométrica o no. Si no puedo aplicar ningún tipo de identidad trigonométrica de las vistas anteriormente, pues se usa la sustitución universal, que consiste en utilizar la sustitución tangente de x medios es igual a t. De allí despejamos x y obtenemos dos arcotangentes de t, derivamos y obtenemos el de x, porque la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más u cuadrado, ¿sí? El 2 es el 2 de esta constante. Obtenemos el seno por las identidades del ángulo doble y el coseno también, ¿ok? Las demostraciones están en el libro o también están en este link de YouTube para que ustedes lo verifiquen. Quiero mostrarles un momentico el triangulito. Aquí lo hice, que este es el ejercicio justamente que me plantearon, ¿sí? Pero quería mostrarles el triángulo, ya que en la guía no aparece, donde decimos que el ángulo va a ser x medios, ¿sí? La hipotenusa es la suma de los dos catetos al cuadrado, donde el opuesto va a ser la variable y el adyacente va a ser la constante. Por eso tenemos aquí que t es igual a la tangente de x medios, el x, el de x, y como para este ejercicio solo usamos el coseno, pues solo tenemos el coseno. Mientras que en la guía, que es el primer ejercicio, pues tenemos el seno y tenemos el coseno. Con esta sustitución, que es una sustitución conocida, o sea, ya no la tienen que demostrar ni nada, hacemos cualquier ejercicio racional de senos y cosenos. Entonces tenemos, por ejemplo, este, que es con cosenos y senos, ¿ok? Entonces tenemos, puede tener una constante o cualquier función en el numerador, pero lo importante es que en el denominador hay una suma o una diferencia de senos y cosenos. Esto es lo que me identifica que voy a aplicar una sustitución universal.
tomo la sustitución universal arriba planteada, mira aquí está exactamente lo mismo, y sustituyo el coseno de x por 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, el seno de x por 2t sobre 1 más t cuadrado y el diferencial por 2 de t 1 más t cuadrado, que es lo que se está haciendo aquí. Una vez resuelvo el denominador, como tengo fracciones, tengo que resolver esas fracciones para obtener, ¿sí?, una sola fracción que me permita simplificar el 1 más t cuadrado con el 1 más t cuadrado del diferencial. Y me queda entonces, ¿sí?, una suma, ¿ok?, en el denominador, pero como ustedes pueden apreciar ya es una función algebraica, ¿sí? Ya deja de ser trigonométrica y se convierte en un polinomio. Ese polinomio es importante agrupar los términos semejantes y entonces aquí, como el mayor potencia es t cuadrado, sumo las t cuadrado, sumo las t y sumo los términos independientes y obtengo una función racional polinómica. Cuando llego a este nivel voy a tener dos opciones. Si es cuadrática, puedo convertirla en una suma o diferencia de cuadrados. Aplico sustitución trigonométrica. Si es una función que pueda separar en factores para obtener unas fracciones parciales y aplicar el método anterior de fracciones parciales, pues la separo en factores y la convierto en fracciones parciales. ¿Ok? Profesora, una pregunta ahí. Dígame. En ese último que usted está diciendo, ¿no se podría aplicar una ecuación de segundo grado para t Justamente, cuadrado? justamente, aquí fíjate que se completan los cuadrados para aplicar la arcotangente, que es una directa porque me quedó suma. ¿Ok? Eso es lo que ve. Lo que sí es cierto es que cuando yo llego paso de una trigonométrica a una fracción racional, ¿sí?, que lo voy a resolver por tres posibles métodos. Si me queda una directa de la tabla, como este caso, completo los cuadrados y queda arcotangente. Si no queda directa de la tabla, tengo y completé cuadrados, uso sustitución trigonométrica. Pero si no aplica que yo pueda completar los cuadrados, pues planteo las distintas fracciones parciales, ¿ok? A veces incluso cuando llego a este nivel que ya simplifiqué todo, se resuelve la expresión. Y justamente les quiero mostrar el ejercicio que me planteabas en la clase pasada, ¿sí? Aquí está. Usamos la sustitución, ¿ok? Se sustituye todo en términos de t. Se suman los términos en el denominador, ¿sí? Este 2 más la fracción, ¿ok? Una vez yo sumo, resuelvo la distributiva que se presenta aquí para poder agrupar los términos semejantes y aplicar la doble C, que me permite simplificar el 1 más t cuadrado con el 1 más t cuadrado. Y me queda una expresión que fíjese que en este caso no necesito aplicar ninguna técnica, sino que es directamente una integral directa de la tabla, ¿sí?, que es la arcotangente 1 sobre A, arcotangente de U sobre A, ¿sí? Entonces, pasé de una trigonométrica a una integral algebraica que me quedó directa de la tabla. Eso depende de la combinación que tenga. Una vez la integro, ¿sí?, me falta regresar el cambio de variable, muy importante. Entonces, regresamos el cambio de variable usando la información anterior, ¿ok? Cuando no tenga directamente t, si no tenga alguna otra, tengo que verificar en la figura, ¿sí? Por ejemplo, si es el cateto opuesto, si es el cateto adyacente, si me dio seno, si me dio coseno. Tengo que verificar en la figura qué me quedó para regresar el cambio de variable y obtener la solución. Entonces, en la sustitución irracional, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es si hay raíces en la expresión.
Así de simple. Raíces que no puedan resolverse por la suma o diferencia de cuadrados que vimos en la sustitución trigonométrica. Fíjense, este primer caso tenemos que todos los argumentos de estas raíces son x menos 1. Ese sería del tipo 1, cuando los argumentos son iguales y lo que cambia son los radicales. Tenemos una raíz cuadrada y una raíz cúbica. Y tenemos el caso 2, que es cuando tengo una sola raíz, pero el argumento es diferente, variable, entonces necesito aplicar otra estrategia. Cuando los argumentos son iguales, yo voy a decir que el argumento es igual al mínimo común múltiplo de las potencias. Como tenemos 3 y 2, el mínimo común múltiplo de 3 y 2 es 6. Entonces es t a la 6 igual al argumento que está dentro de esas raíces. Y me genera entonces la raíz sexta de ese argumento, que todos en este caso es x más 1. Derivo st, ¿sí? Lo hago no por la raíz, sino lo hago cuando está en forma de potencia por derivación implícita, ¿ok? Y entonces obtengo la derivada para tener sustituir el de x por el de t. Entonces cambio la variable, paso de x a t. Donde está x más 1 ya dijimos que esté a la 6. Y donde está el de x es 6t a la 5 por dt. Una vez tengo todo reexpresado en función de t, como justamente los argumentos yo los usé, el mínimo común múltiplo, me va a generar que esto se me convierte en enteros, ya que 6 entre 3 es 2 y 6 entre 2 es 3. Ya dejó de ser una función irracional y pasó a ser una función racional, es decir, un polinomio sobre otro polinomio. Aplicamos la clase anterior, lo que acabamos de ver, ¿sí? Verificamos si ese polinomio que me queda es propio o impropio, ¿ok? Si es impropio, tengo que dividirlo. Y si es propio, pues aplico la técnica que corresponda. En este caso, fíjense que t a la 5 es mayor que t a la 1. Entonces tengo que dividirlo, obtengo la división y por supuesto pues me va a quedar un polinomio que se resuelve por tabla y me queda solo uno que es un sencillo cambio de variable, en este caso el del logaritmo, ¿no? Decimos que u es igual a t más 1 y de u es igual a dt y me queda directamente aplicar el logaritmo, ¿ok? Esto es en el caso de que el argumento de la raíz sea igual, ¿ok? Recordemos siempre regresar los cambios de variable propuestos. Teníamos que estaba en función de x originalmente, regresamos que t es x más 1. Y en el caso de que no tenga varios argumentos y no tenga que hallar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Planteamos el cambio de variable que más se me ajuste. En este caso, vamos a plantear 1 sobre x es igual a t. Despejamos la x, hallamos el de x, ¿ok? Y sustituimos para reexpresar todo en función de t. Una vez reexpresamos todo en función de t, ¿ok? Aplicamos las operaciones que hubiere lugar. Si nosotros miramos este denominador, vemos fácilmente que se pueden completar los cuadrados, ¿sí? Entonces se convierte otra vez lo que les decía, paso de una sustitución irracional a otra técnica. En este caso es la suma de cuadrados que se resuelve por una sustitución trigonométrica. Si no tuviese la raíz, sería el arco tangente, pero como tiene la raíz, no es directa de la tabla. Tengo que hacer la sustitución trigonométrica de suma de cuadrados, aplico el cambio y me va a quedar la integral de la secante, que es una integral directa de la tabla. ¿Okay? A veces queda una integral que no es directa de la tabla, pues debo resolverla. Como es una integral trigonométrica, pues la resuelvo como si fuese una expresión trigonométrica. Devolvemos los cambios, ¿sí? De la trigonométrica a t y de la t a la x para poder obtener el resultado final. Entonces,
Lo que hay que tener presente es si tengo varias raíces y tengo que hallar el mínimo común múltiplo, o si tengo una sola raíz, que es la que voy a hacer el cambio de variable. ¿Ok? Aquí tengo, por ejemplo, otra. Fíjense que aquí, en este, tenemos igual el argumento x más 1, x más 1, x más 1. Entonces, en este se sugiere usar el de hallar el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Aquí tenemos otro, que es solo x, igual, el mínimo entre 2, 4 y 8. ¿Okay? Este está en el 801 resuelto, ¿no? Entonces lo pueden verificar, el mínimo aquí sería una t a la 8, porque es el mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 8. Y me va a quedar, en este caso creo que queda una fracción parcial para resolver, ¿ok? O queda a veces directa una sustitución trigonométrica, o queda una función que se puede resolver directamente, o sea, ya tiene solución a través de la tabla. Fíjense que tanto la sustitución universal como la sustitución irracional, ¿sí?, lo que me permiten es utilizar la técnica para cambiar el ejercicio de algo que no tenía solución directamente a otra de las técnicas, llámese sustitución trigonométrica, llámese fracciones parciales o llámese usar la tabla como tal.